Hola, soy José Cosculluela y te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Líderes de Acero, el podcast para los que respiran estructura metálica. Como siempre decimos, queremos que te lleves algo útil y para ello buscamos a referencias del sector de la estructura metálica, sean dueños de empresas, personal técnico, proveedores. Y hoy tenemos un episodio muy especial. Ya sé que siempre me decís, José, siempre dices que es especial, pero es que hoy tenemos un episodio muy especial. Pero antes de abordarlo, os tengo que pedir que os suscribáis. Ya hemos superado las 10.000 suscripciones, ya hemos superado el millón de visualizaciones, estamos felices, estamos trabajando en hacer resúmenes, highlights, en poderos enviar lo que nos estáis pidiendo. Muchas gracias por todo, pero por favor, coméntalo con tus colegas, activa las notificaciones y suscríbete. Muchas gracias de antemano. Y como os decía, hoy tenemos un episodio muy especial. Nos acompaña un líder de acero de la empresa de referencia de Guatemala, Aceros Arquitectónicos del Grupo Ferroso, es Andrés Rivera. Es tercera generación. Ya sabemos que los chinos, la tercera generación, dicen que no es la más positiva, pero no es el caso aquí. Esta tercera generación está haciendo crecer la empresa familiar, haciendo expansión y diversificación. Y me gustaría, para que poneros en contexto, os voy a leer una pequeña descripción que aparece en su perfil de LinkedIn en el que dice que está siempre interesado en rebasar metas y estar pendiente de nuevas oportunidades. Planear la estrategia de un nuevo negocio o de un nuevo proyecto. Yo creo que con esto tenéis ya el contexto de el líder que tenemos hoy. Así que sin más dilación, le vamos a dar paso. Andrés, ¿cómo estás? Un placer tenerte con nosotros en Líderes de Acero. José, buenos días. Gusto, la verdad que es un honor para mí. Te agradezco. Va a ser una experiencia muy bonita poder participar y compartirles experiencias. Pues bueno, al final uno lleva el acero en la sangre. Adelante. Lo sé y te quería agradecer que tu disponibilidad y tu amabilidad. Así que, venga, vamos a ello. Oye, como sabes, siempre nos gusta para arrancar ir un poquito al comienzo de la empresa, Aceros Arquitectónicos, Grupo Ferroso. Sabemos que tiene 65 años y que la creó tu abuelo, don Julio Rivera Flores. ¿Qué nos cuentas de los orígenes de la empresa? Bueno, yo te diría que al final tiene un poco más de 65 años. Habría que actualizar esa parte ahí, pero de ¿Ok? todos modos es una historia muy bella. Mi abuelo básicamente se dedicó a la herrería desde muy temprana edad. Cuando hablamos del abuelo, es alguien que estaba al lado de la forja, que tú le das la mano a mi abuelo y todavía tenía las esquirlas ya de esa etapa, pero una persona que al final se dedicó a sacar adelante, digamos, la familia a través de trabajar muy cercano del acero, ¿no? Muy bien, muy bien. Oye, y él, dices que empieza, como herrero, ¿verdad?, en la forja y después, lo toma tu papá con 2 hermanos y finalmente se hace cargo tu papá. Y tu papá hace una expansión espectacular. ¿Qué nos cuentas de esa fase de tu papá a cargo del negocio? Definitivamente, digamos que mi papá a la hora de ver de que había oportunidad no solo de crecer, sino que desarrollarse más en la destreza de todo lo que es acero y ir expandiendo, que era una forma también de él ayudar a mi abuelo a proveer y proveer tanto a la familia, a sus hermanos, pues él se montó en la aventura de liderar el taller y empezar a crecer. En alrededor de los 80, él tiene la visión de salir de Guatemala Ajá, y trasladar la fábrica a 20 kilómetros, 25 kilómetros de la ciudad. Y él arranca el nuevo proyecto con un terreno estudiado, donde ella podía atender la parte de la ciudad y de la parte sur de Guatemala, que es donde básicamente tenemos la mayoría de ingenios, que por mucho tiempo pues también nos dieron bastante trabajo. Entonces mi papá básicamente logra llevar el taller por varios años en otra localidad, después la mueve a Matitlán, que es actualmente donde estamos, y pues aquí básicamente empieza, su sueño siempre fue una fábrica de estructuras metálicas para Centroamérica. Y cuando miraba hacer los arquitectónicos no pensaba solo Guatemala, sino que él, al igual que nos pasa a nosotros, se quería comer el mundo, se quería comer el mercado y participar en muchos proyectos. Entonces él siempre hizo la fábrica pensando de que iba a poder atender
el mercado de Centroamérica. Muy bien, muy bien. Y de hecho, compra un terreno, ¿verdad? De 55.000 metros cuadrados, o sea, una visión espectacular, un terreno ya grande, o sea, ya proyectando la empresa hacia donde él la quería llevar, ¿verdad? Sí, es correcto. Al final, la fábrica actual tiene 55.000 metros techados, 55.000 metros de terreno, 26.000 metros techados. No, cuando él fallece, yo creo que tal vez estamos como en 22.000 metros. Digamos, se han hecho ciertas ampliaciones en ciertas áreas desde el que ya no están. Eso nos ha dado a aumentar la capacidad. Mi papá cuando se va, digamos, parte de este mundo, nos deja, digamos, una planta con una capacidad de 3.000, 4.000 toneladas y actualmente estamos alrededor de 8.000 a 12.000 toneladas anuales, ¿no? Muy bien. Oye, veo todos los logos, ya entraremos ahí, veo todos los logos de las empresas que diriges, pero primero querría, para aquellos que no han tenido la suerte de trabajar con aceros arquitectónicos, con el Grupo Ferroso, ¿cuál es la denominación correcta? Es, ¿Cuál es? ¿La de aceros arquitectónicos o la de Grupo Ferroso? Bueno, Grupo Ferroso es muy interesante y creo que es parte de la historia de que se vive en muchos de los negocios. em, Porque aceros arquitectónicos durante toda su vida, tú pensabas en aceros arquitectónicos y pensabas en Julio Rivera. Ah, Ujú. entramos ya la tercera generación a manejar el negocio, teníamos que despersonalizar un poco y trabajar básicamente, empezar a pensar en este grupo que hoy en día, como tú dices, empieza a tomar forma bajo mi liderazgo en el último año y ya tener diferentes empresas para formar el grupo que debe atender estructuras metálicas. Entonces, fue una estrategia para preparar, para empezar una nueva historia y generar básicamente ese desprendimiento de trabajar con mi papá. Realmente trabajamos muy poco tiempo con mi papá. Él muere en el 2008 y nosotros entramos a trabajar en el 2005. Si ves realmente, y desde ahí se pensó el trabajar con Grupo Ferroso, que fue el tema de... Pero realmente es aceros arquitectónicos. Aceros arquitectónicos es la sombría, es el legado que él dejó, tanto él como mi abuelo, y es lo que hoy es básicamente la marca que nos lidera y que lo conocen muy bien en Centroamérica. En muchos lados ya tenemos el gusto de haber participado y gracias a Dios nos llaman para proyectos ya de mayor envergadura. Muy bien, estupendo. Pues bueno, la verdad es que ya se ve que es una empresa de referencia, ya se ve que tenemos un líder que continúa la expansión. Y ahora me gustaría conocer un poquito tu recorrido. Eh, Recuerdo que cuando charlábamos me decías, mira, yo la verdad es que eh, me decanté más por el tema de la gestión, la ingeniería civil no me llamaba tanto la atención, ¿verdad? Tú pensaste más en ir al área de gestión que en ir al área de lo que sería una ingeniería civil tradicional, ¿verdad? Es correcto, digamos, yo tengo una historia ahí. A mí siempre me encantó este negocio, acompañar a mi papá desde chiquito. Eso tengo del lado de mi papá, fue una persona bastante humilde, apenas logró su bachillerato y con eso logró hacer muchas de las cosas. Entonces, una persona 100% empírica. Del otro lado, que es mi madre, o sea, una gran ejecutiva con varias maestrías, 2 carreras, licenciatura de abogacía. em, entonces, en el dilema que está uno a veces en esa edad de qué estudio, etcétera. Yo recuerdo con mucho amor, esa es la verdad, que mi mamá decía: "No, es que si tú quieres trabajar ahí, si tu sueño es, tú debes ser ingeniero civil", ¿ya? Entonces, todo arranca ahí. Yo decido, pues, aplico a Estados Unidos, a Purdue University, soy aceptado y empiezo el reto de la carrera de ingeniería civil. Te soy sincero, no soy ingeniero frustrado, al final no logré, sacar la ingeniería. Em, Hoy en día lo que digo es que no necesariamente tienes que ser ingeniero civil para liderar un proyecto como es fabricar estructuras metálicas. De plano hubiera tenido otros beneficios, hubiera sentido yo que en algún momento quizás hubiera ayudado para ciertos temas, pero estoy encantado de no haberlo hecho. El haber hecho un cambio de carrera y decidir, aunque mi madre me decía, no es que es lo mejor, ya, por su bagaje que tenía, y lo hacía con amor, estaba entrando a un campo que no es el mío. A mí me encanta ver cómo los ingenieros resuelven y cómo salen desde que pues, empezó a usar una unión, etcétera. Eso me parece fabuloso de cómo lo hacen, pero el participar en la razón, en el ser y no ganar esas batallas con los mismos clientes ha sido una bendición enorme. Muy ¿Ya? bien, muy bien. Bueno, creo que es un buen dato de hacerlo el que das, Andrés, porque hay muchos caminos de llegar.
y hay muchos caminos de desarrollarse, muchos caminos de liderar y de expandir, ¿eh? Yo decía que hay un proverbio chino que dice que la tercera generación ayayay, tú sabes que dice la tercera generación ayayay, que no, pero en tu caso está siendo, a mí cuando preparábamos la charla me venía 100% la imagen de una persona que tiene en mente conseguir, tiene en mente conseguir, proveer, crecer y ¿por qué no un perfil de gestión puede ser absolutamente adecuado? Am, Definitivamente, lo que te puedo yo agregar en eso es que al final ajá, es, sí, durante mis etapas lo que sí busqué, o sea, saqué una maestría en Adolfo Ibáñez y ESADE, una linda experiencia. em, También ahí apoyado un poco en mi madre, que me dice: "No, sí, te tienes que seguir preparando, conocer más de los negocios". Ella había sacado un programa de INCAE muy interesante. INCAE, básicamente, la ventaja es que no solo te da un network y casos, relacionados, digamos que se limitaba al área de Centroamérica. Y el haber hecho las otras varias, lo que hizo fue darme a conocer y tener acceso a otros mercados y a otra gente y a otras experiencias. Guatemala es relativamente un país pequeño, eh pero con un potencial enorme y creo que eso es lo que hemos hecho, recibir experiencias y compartir en un aula con 40 y pico ejecutivos de Iberoamérica. Fue una excelente oportunidad que te digo que me formó. O sea, es un programa bastante exigente, pero que te obliga también a prepararte, a salir de tu contorno una semana o 10 días. eh, y eso es lo que te ayuda es al tema de delegar, ¿no? Ah, claro, interesante el punto. O sea, no solo te forma en el negocio, sino que te obliga a formarte en el hecho de tener que delegar, porque tienes que irte una semana o tienes que concentrar tus esfuerzos y también tienes que preparar el equipo para ser prescindible y que ellos puedan continuar. Me parece una enseñanza súper buena. tienes que ser altamente eficiente en el momento que estás, entonces al final es estar presente en el negocio, cuando estar y cuando no, pues confiar que al final tu tu gente, la fábrica, etcétera, tienen los compromisos claros, tienen, los lineamientos claros para cerrar un negocio, cuando está uno, cuando no está, y que todo funcione. Al final, eh, uno es el que tiene que aprender a que uno es el indispensable para que sea negocio, que realmente perdure en el tiempo, pero a la misma vez, como todos los dueños y lo que nos encanta, ¿no? O sea, nosotros ponemos la sal y la pimienta y hacemos que la receta funcione, ¿no? Entonces, eso es lo que aprendí hartamente en esa experiencia. Qué bueno, qué bueno. Oye, y también, en este caso, tu hermano también estuvo en la compañía también liderándolo hasta que tú tomas el relevo, por decirlo así, y empiezas a liderarla, ¿verdad? Es correcto. Yo lo que digo es que al final, em, en una etapa casi de 10 años, mi papá muere, entramos los 2 en el 2005. En el Ujú. 2018 sale mi hermano una temporada y vuelve a regresar y definitivamente después se define familiarmente. Yo quedarme gestionando y viendo el negocio, digamos, básicamente me echo yo al hombre el legado, me separo de la familia y decido yo agarrar el caballo de batalla y toda la responsabilidad, ¿no? Muy bien. Pero definitivamente ya muy agradecido con mi hermano los 10 años, cuando falta la persona principal del negocio, teníamos suficiente razón para sacar adelante, ¿no? Después, puedes tener, dificultades definiendo, o sea, si debemos de crecer, si debemos de achicar, si debemos hacer estas inversiones, a dónde queremos ir. Creo que ahí es donde, hay que entender a veces en las familias que cuando se tiene visión compartida es un excelente viaje. Cuando no se tiene, tampoco hay que limitar y jalar y obligar a una persona a que te acompañe en un sueño o en un reto sumamente grande, eh, porque al final no se va a lograr. Entonces yo creo que esa fue la enseñanza que me ha dado. Muy contento de poder ya tener 100% de la responsabilidad, te diría yo, Ajá. y también toda la cintura, ¿no? Toda la cintura de poder llevar. Es un proceso muy lindo, el tema de reestructuración, el tema de las empresas, cómo estoy visualizando yo el negocio, de lo aprendido y masticado, de la experiencia que he ganado, no solo de estar 20 años ya en este ámbito, que me lo he gozado, o sea, me he gozado las buenas obras, las malas obras, los retos, eh, pero siempre con un equipo atrás altamente comprometido
y, por supuesto profesional, ¿no? Oye, me llama la atención, comparto mucho contigo, que no hay que forzar la visión. Si se tienen visiones diferentes, oye, se pueden seguir caminos diferentes. Me parece súper bueno el dato que das. Me estaba visualizando un poco cuando tú ingresas en la empresa, eh, ¿cuál es el mayor desafío emocional, estratégico, que cuando tomas el liderazgo? ¿Cómo te sientes? ¿Cuál es el mayor desafío que sientes? Yo creo que en la charla te lo compartí un poco, entonces me voy a ir un poco a la esencia. Yo tengo la bendición que desde el primer día, no solo la emoción de trabajar aquí, pero yo me encuentro realizado. Yo al final, cuando doy el paso al frente en el 2005, de entrar a trabajar a la parte comercial, digamos que era la parte de los fuertes de mi padre, sin venta no hay negocio, sea el negocio que tú quieras poner, ¿no? Entonces, el poder dominar eso, el tener relación con los clientes. Entonces, el sentirme yo realizado desde el inicio en esta historia, creo yo que pone la pauta de abordar esa parte emocional. Tiene retos, al final, como tú sabes, no todas las obras salen como se deben. A veces nos fallan los costos, la presupuestación, vienen las crisis, sube el acero al doble, hay escasez, nos cae un COVID. Tienes un montón de factores externos que te pueden torpedear tu parte emocional de seguir o no seguir. Para mí es tan esencial el poder buscar la forma, no solo porque es una empresa que puede dar de comer a mi familia y ha dado de comer a la familia, pero ya es una parte muy esencial de la industria y del país. Hemos crecido todos estos años a la par de un país sumamente industrial, sumamente eh, digamos, potenciado. Guatemala ha salido de las fronteras siendo un país pequeño. Hay clientes nuestros que nos han llevado a otros países a raíz de que ellos salieron a hacer adquisiciones o expandirse o hacer lo que aprendieron a hacer bien aquí, hacerlo en otros lugares. Yo diría que la parte emocional la he sabido manejar muy bien. La tristeza de perder a un líder y quizás de no haber podido trabajar con mi padre, a veces se te vuelve o se te puede volver como un fantasma. Ujú. Pero lo que digo yo es que él desde arriba es el que siempre nos manda trabajo, siempre vela de que al final esto siga adelante. Entonces sí ha hecho falta. Y también te soy sincero, o sea, mucha gente no quiere hablar y decir las cosas. Trabajar con un padre al lado, quizás no estaríamos donde estamos. Entonces yo muchas veces cuando me dicen, y fríamente lo he dicho, es, o sea, yo no podría garantizar que Acero Arquitectónico sería la fábrica ahorita, de las fábricas líderes de Guatemala y los proyectos que ha realizado, si mi padre estaría al lado. Pero como yo tengo la conciencia tranquila, sino que él se fue por una enfermedad, ¿ya? Ya, Y sí. yo no fui el que lo maté, ¿verdad? Simplemente no se dio la historia compartida. Te digo yo que, pues, no se dio el tiempo, quizás así tiene que ser la historia y así pudo haberse hecho la transición. Cuando toca trabajar juntos, hubiera buscado lo posible, pero no garantizaría de que los brincos y los retos que se tomaron, tanto con mi hermano como en lo individual, que han sido bastantes, no se hubieran podido hacer porque cuando tienes una figura de un padre que a la misma vez te quiere soltar, pero te tiene que tener porque quiere que va al ritmo que quizás a él le tocó o con las enseñanzas que a él le tocó en diferentes mercados, en diferentes situaciones, a veces pueden ser un freno. ¿Ya? Es Y diferente. eso sería tal vez el mayor. O sea, admiro a las empresas que lo han logrado hacer juntos con una visión compartida y han podido hacer una convivencia. A los que nos topamos, que también somos dueños, que conozco varios y que les ha tocado la misma historia, a separarse de la familia, liderarlo solo, también nos ha ido bien. Pero yo creo que la esencia es un poco lo que tú dices, o sea, el liderazgo que uno puede tener, la visión que uno pueda poner, los riesgos que uno quiera tomar y el equipo que haga uno detrás. ¿No? Es bonito que tú dices, mira, él está presente, él lo ve, pero bueno, es verdad, hay diferentes, una vez más, volvemos hay diferentes caminos. Ingier nos mostraba el camino en el que las dos generaciones convivían, en el que Luis pues decía que costaba, pero que delegaba, él ha tenido la gran suerte que los hijos comparten visión, etcétera, decían respetar las canas. En otras ocasiones, como tú dices, las dos generaciones no lo ven igual, hay diferentes caminos de llegar. Lo importante es que el camino funcione. ¿Cuál es el camino? Cada empresa tiene su camino, sin duda. Ay, me gusta mucho, me encanta la reflexión que haces de sentirte feliz cuando entras, como sentirte realizado. Aquí es donde quiero trabajar yo, esto es lo que yo quiero hacer. Yo creo que eso también es un tremendo dato de acero para la gente, sentir eso. Yo quiero trabajar aquí, yo quiero hacer esto.
porque eso es lo que te hace saltar de la cama, ¿verdad? Y lo que hace que todos los días haya energía. Sí, al final no se vuelve un peso, se vuelve una alegría. Exacto. Obvio que al final uno quisiera estar en todos lados y en todas las obras. Hay obras que llega un momento que nunca las lograste llegar a conocer. Hay unas obras que al final las viste ver pasar, pero sabes que la gente lo hizo y bajo los estándares y tema de calidad. Entonces, eh, pero definitivamente saber que alguien y que la gente te pueda acompañar en un sueño y en seguir haciendo obra, ha sido una bendición. Súper, súper. Oye, tú lideras mucho. Cuando conversábamos vi que tenías un perfil grande de conseguidor, de quiero conseguir, de quiero, tenemos que vender, tenemos que crecer. Y me dabas una frase que me encantaba. Decías, es que yo tengo la responsabilidad de mantener esto con trabajo. Y es un poco la filosofía, ¿no? Hay que mantener la fábrica con trabajo. Sí, como te decía al principio, una fábrica que no vende, pues muere, ya, Ujú. o que pierde el prestigio y que la gente no te quiera comprar, también muere. Entonces te vas siguiendo básicamente en esa filosofía, ¿no? O sea, qué valores, qué tipo de empresas quieres ser, a quiénes quieres acompañar. Em, entonces te va llenando de de eso que tú comentabas, ¿no? Muy bien. Oye, me gustó mucho una frase cuando preparábamos el episodio, estimado. Que tú comentabas. Dice, la empiezo yo, la acabas tú. Pero tú decías: "Yo no soy dueño de la verdad, soy dueño de la empresa", ¿qué? Cuéntalo, que me encantó. Es correcto, al final, yo no soy dueño de la verdad de lo que sucede en la parte de aquí, yo soy básicamente sí soy el dueño del sueño ahorita, ¿no? A mí exactamente, a mí lo que me dice es que se resuelva y que se hagan las cosas. Un cliente viene, este reto, lleva cero, por supuesto, más que poner a pensar quién tiene la razón, que si el arquitecto que fue la parte ahí, es hacerlo realizar. Entonces, yo soy al final ese mediador que a través de lo que se hace en acero, les concluyo y trato al final de que esté dentro de una balanza. O sea, obvio que eso debe de ser un ganar-ganar, pero debe de ser una trayectoria y debe ser un camino donde ambos nos sintamos cómodos. No hay mejor negocio con el cual te das la mano al principio y con te da al final. Y esa recomendación, ese mercadeo que te hacen los demás es lo que te llena de bendición. O sea, ese fue el legado que yo recibí de mi papá. O sea, al final Ah, una cartera muy sana, ujú. gente que confió en él, que sí, que confió en sus hijos. Cuando tuvo que dar palo, pues dio palo y dijo: "No, pues, mira, yo creo que tu padre hubiera hecho esto, o está cerca, pero tu padre en cierta cosa se metió más, te aconsejo esto y esto". Entonces, como te digo, en toda la trayectoria mi papá ha estado presente, de una forma, invisible, pero de una forma muy peculiar y muy en mí y en mi contorno. Entonces, no, es cierto, no soy dueño de la verdad, no, y trato de buscar al final, pues, quién sí la puede tener, cómo mediar y cómo lograr, que las cosas se realicen. A mí me encanta. No soy dueño de la verdad, soy dueño de la empresa que facilita que las cosas ocurran. Está perfecto, Exactamente, está exactamente. perfecto. Muy bien. Oye, también me llamó mucho la atención 2 temas que me gustaría que compartiéramos con la gente que nos ve y nos escucha, y es el tema de, cómo interrelacionarse, ¿verdad? Tú decías que habías seguido, un curso de Dale Carnegie. Para los que lo hayan leído, que tiene un libro de hace 70 años de cómo hacer amigos e influir en las personas, que es espectacular. Y para hacer presentaciones de alto impacto, un poco cómo conseguir relacionarte. ¿Qué nos cuentas de eso? Puedes Mira, compartir con. todo esto resulta, yo he sido muy participativo porque al final tenemos la labor de hacer empresa, dejar un Ajá, legado con los ujú, colaboradores, pero también hacer país. O sea, algo que me ha formado a mí, ser parte de director de Cámara de Industria aquí en ujú, Guatemala. ajá, También he participado en Cámara de Construcción ya varios años. Y ahí, cuando te sometes a este contorno político, porque al final es un contorno de país, ¿ya? Solo que del lado privado, tú tienes estos retos, ¿no? Al final, cómo abordar, ya, cómo generar y sentarte con otras personas para estrechar lazos, para construir país, que al final nosotros no podemos poner las reglas exactas que quisiéramos para un país, pero sí podemos provocar y generar que se hagan, y tener el vocablo correcto, los tiempos, cómo uno, a ver, al final son posiciones que te quieren atacar,
pero en algún momento no es ataque, simplemente es que quieren que realmente des tu opinión genuina o que des la pauta de lo que tiene que lograr, ¿no? Entonces yo te Ujú. diría que esa etapa y ese curso sale a raíz de involucrarme en estas áreas eh, y, y hacerlo de una forma tranquila, ¿no? Y Claro. entonces, eso fue parte de esa experiencia. Me ha ayudado un montón. A veces cuando puedo mando también a ciertos colaboradores que reciban, porque al final, no solo, como tú decías, es una persona que ha sido con una gran alta trayectoria, ya ha ayudado a un montón de personas en esta área, pero a mí en lo personal me ha ayudado. Yo creo que todas las cosas que ha ayudado o que ha aumentado de no solo de compartir y visitar y conocer otros talleres de estar en ferias, de generar y estar cerca de los que transformamos de acero, es también estar cerca de las personas que influimos y que hacemos país. Claro, no, está súper bien, ¿eh? Esa manera de poder alcanzar acuerdos. Oye, el tema gremial del que tú tocabas ahora, déjame entrar un momentito. Tema gremial, expansión empresarial. Dices que has 6 años siendo director de la Cámara de Industria de Guatemala, 10 años de director de la Cámara de Construcción. Es algo que también ves en tu papá, ¿verdad? Tu papá también tuvo un rol en esto, el tema gremial, ¿verdad? Sí, definitivamente mi papá siempre se involucró como en todo el tema de ahí, no solo por el network, que es el, digamos, de los networks un poco más sanos que puedes tener en el ámbito de la construcción, pero sí, yo creo que en algún momento te comenté, yo en mi vida no estoy compitiendo con mi papá. O sea, yo creo que mi papá, como todo padre tiene que hacer, tiene que dejar eh, bien claro el camino, qué valores tuvo y cómo logró hacer llegar a donde él estaba. Pero si él pasó por estos lugares y logró llegar a donde llegaba, pues mi lógica me dijo, pues hay que participar, ¿ya? Hay que no copiarle el camino, pero sí explorarlo y ver. O sea, mi papá fue director 2 años, yo llevo 6. Ujú. Em, en cámara de construcción, no te digo que estuve en el área de contratistas. Actualmente ya estoy como miembro, no puedes tener los 2 sombreros, pero lo que te digo es, son los ámbitos más sanos, somos la única contraparte que le puede ir regulando las reglas a un país, los ámbitos. O sea, tú no quieres, ni un dictador, tampoco quieres que al final los que deben de gobernar, generen un ambiente, eh, inviable, o tóxico, donde no se pueda seguir avanzando. ¿No? Oye, y aparte, pero dentro de la Cámara se han hecho instituciones impresionantes en Guatemala, ¿verdad? Como el Banco Industrial, ¿verdad? Y también me hablabas del IRTRA. ¿Qué nos cuentas? Porque me parecen dos iniciativas espectaculares. De los legados más grandes que tiene la Cámara, digamos, y que nosotros resguardamos, obvio que generar un banco que sale, el nombre lo dice industriales, que sale la idea de ahí de fomentar y generar un banco que le dé servicio, digamos, a la cartera industrial y generar y crecer las plantas. eh, y obvio que es un banco después que vuela y hoy es el número uno de Guatemala y esa historia, digamos, se cuenta aparte. Pero el IRTRA, que es el Instituto Recreacional de los Trabajadores, eh, que es un instituto pues que básicamente fue creado donde nosotros los patronos aportamos un porcentaje del sueldo y ese bolsón es lo que se ha utilizado para generar parques de diversiones, teles en ciertos lugares, algo que no existe en el mundo. Ujú. Y realmente tenemos ya no sé cuántas visitas de gente de otros países cercanos que vienen a visitar ahorita. Es más, uno trae a cualquier visita y si es factible un fin de semana largo y si hay disponibilidad, es impresionante lo hecho. El concepto ahí es uno es lo que la institución ha logrado a raíz de quien lo preside, que básicamente es nombrado y ha por muchos años sido puesto por Cámara de Industria, que es una excelente persona, pero también es el trasfondo de generar una cama empresarial y reglas claras y retribuir a los que trabajan con nosotros, los que nos acompañan a la aventura de ser empresarios, a que tengan ellos un lugar donde y que estamos pendientes de que exista ese lugar de recreación, ¿ya? Qué bueno, qué bueno. Oye, es la primera vez que tenemos un invitado de Guatemala.
y siempre nos gusta saber cómo es el sector en Guatemala. ¿Cómo es el sector de la estructura metálica en Guatemala, estimado? El sector, yo te diría, es un sector bastante competitivo. Em, eh, Obvio que somos un país tercermundista, pero como al final somos un país agroindustrial, somos el quinto exportador de azúcar del mundo, siempre conocido por el café, fuertes en el tema de la palma, excelentes en cuanto es el tema también de banano, hule. Entonces, todo lo que ha conllevado alrededor de eso, creo que ha sido uno de los motores. Tú sabes, güey, si empiezas con el azúcar, ahí te fuiste al etanol. El etanol también se volvió algo sumamente importante. Y de eso después también viene el tema de los licores. Guatemala tiene uno de los mejores licores del mundo, Ron Zacapa. Entonces, el acompañar en todo ese proceso, yo lo que te digo es que ha sido eh, un país industrial. eh, yo te digo que al final, si nosotros manejamos 10,000 toneladas al año del mercado, estamos hablando que es un mercado, tal vez te diría yo que ponle el doble, ¿ya? O sea, tomando en cuenta, o sea, muy humildemente con Guatemala no contamos de estadística, no te podría decir cuánto suman los demás talleres que hay, o sea, pero siendo de que si nosotros hacemos la mitad de lo que podemos pensar, pues existe ese otra parte del pie que se distribuye. Entonces, en respecto a estructuras metálicas, yo te diría que es un bonito mercado. Manejar 20 a 25,000 toneladas al año en el ámbito de la construcción y el país sigue creciendo, ha sido es un país todavía bendecido de trabajo. eh, y eso que todavía no hemos entrado a tantas edificaciones en acero, ¿no? Aquí en los edificios que contamos, yo diría que uno de cada 100 edificios que se hacen es hecho en metal. Yo pienso que debemos ir, entonces el siguiente año 2, ya, y ahí 3, y quizás ahorita estemos ya 2 a 3 edificios de los que se hacen en estructura metálica. Pero es una batalla, eso quiere decir que nos dedicamos más a temas de centros comerciales, todo lo que son tema de bodegas, trabajamos también el tema de puentes. Ajá. Gracias a Dios ha habido suficiente para estos 20 años que he estado y lo veo también muy pujante. También nosotros acaparamos y tenemos ciertas secciones de proyectos, ciertos grandes de Centroamérica, cuando se nos da la oportunidad y eso nos ha dado. No, me encanta que tu punto de vista es siempre positivo. El país es bendecido, va bien, crecerá, está perfecto. Oye, y claro, es un país dominado mayoritariamente por el concreto. ¿Hay alguna estrategia, tenéis alguna estrategia en mente los estructuristas, no sé si vía la educación, universidades, de intentar que se hagan más cosas en acero? ¿Existe algo? ¿Cómo está esa iniciativa? ¿O es algo tradicional el concreto y el concreto se lleva la... Definitivamente sí estamos tratando de impulsarlo. Tal vez una forma, recuerda que al final no puedes competir contra los presupuestos enormes de mercadeo de una cementera, ¿no? O sea, al final nuestro mercado es más chico, entonces no puede ser la parte ahí. Yo en lo personal lo que estoy haciendo es teniendo la paciencia, ¿ya? Y de ir un paso a la vez. O sea, eh, Guatemala está subiendo también sus edificios un poco en altura. El acero mata concreto cuando nos vamos en altura. Entonces, somos una ciudad que relativamente se ve edificada, pero estamos ya teniendo ciertas áreas de Guatemala que van a tener que subir altura y ahí vas a tener ya el dilema de, quiero tener una columna ¿ya? De 1,10 m por 1,10 m, o prefiero tener una viga de 14 pulgadas que me pueda subir ya los 35 niveles, ¿no? O sea, como se hace en otros países. Entonces, yo creo que ahí va a empezar el tema eh, diferenciador y va a empezar a generar un poco más el mercado. A veces en esos edificios tienes 2,000, 3,000 toneladas en un solo negocio. La tendencia debería de ser a tener 2 o 3 a la vez, pero yo te diría que la paciencia a veces es la madre del juego. De a poco. Muy bien. Oye, ahí detrás vemos un conjunto de logos. Eh, vemos ahí que está Transporte Rino, que es verdad de grúas, está y querría entrar, tienes empresas en Honduras, en Nicaragua, tienes con metal de láminas. Oye, ¿cómo, cómo estructuras ese conjunto de empresas que se retroalimentan entre sí? ¿Qué nos puedes explicar? Bueno, definitivamente este es el nuevo reto, ¿no? El poder no solo tener áreas
que le dan servicio. Guatemala, un poco que tal vez no te comenté, es el mercado de Guatemala, el que fabrica monta. Sí, Entonces, a diferencia de muchos países que yo he visitado, y grandes fábricas que básicamente el suministro y la instalación la hace ya sea el constructor o la hace en Estados Unidos se conoce por los unions, o sea, está bien establecido. Entonces, cuando uno dice soy fabricante, sos fabricante. En Guatemala, el que fabrica monta. Entonces, ahí existe la transición de obtener equipo en mejores condiciones, en traer equipo nuevo, en manejar toda en esas horas de grúa que acumulamos. Mi padre cuando fallece tenía 8 grúas. Hoy en día te puedo decir yo que tenemos alrededor de 30 grúas, 3 grúas torre, él ni siquiera tenía grúas torre en su momento. Entonces, se fue viendo la necesidad de acompañar al negocio, incluso con montacargas, con telehandlers, con un montón de herramientas que se necesitan. Y este año decido dar el brinco y separarlo y generar una división. He tenido excelente relación con los equipos ahora de China en cuanto a las marcas que se manejan. Entonces, me he dado la pauta de separar esa parte. Con metal, básicamente es la que se dedica a, nosotros hacemos el esqueleto, que son las naves, que es la estructura, que es lo principal, digamos, que hace, y después tiene la obligación de forrarla, ¿no? Tú puedes forrarla con diferentes materiales, diferentes perfiles de lámina, y eso es con metal. Con metal nace de atender a los recambios de lámina que tenía de repente un cliente de 10 años quiere cambiar su lámina y ya se le deterioró. Entonces, con metal fue atendiendo ese tipo de cliente, hacer igual todo lo que son los flashes y esa división y esa parte yo decidí hace unos años separarla y también me di cuenta que muchas fábricas fabrican estructuras y tienen o una división separada del área, y este es el primer año que yo saco toda la hojalatería y toda la parte de láminas a otra localidad, ¿ya? Y ese se vuelve el tema del plan. Y ahí la oye, que tienes, Arcan Steel, ¿ya? ajá. Que Ahora que iremos, te pero te quería preguntar, porque esa me parece muy curiosa y querría pararme en Arquestil, porque tiene un nombre en inglés. Ahora te pregunto, pero antes, esas empresas, esas divisiones que salen de aceros arquitectónicos, ¿dan servicio a aceros arquitectónicos y también a otros? sí, sí, por supuesto. O sea, al final el tema aquí es que La uno quisiera y digamos, no estamos en un mercado de consumo. Aquí tienes de repente un proyecto, te sube tu capacidad, a veces necesitas alto equipo, después se te baja. A una Bien, fábrica nunca es lineal. Esto es un taller bajo pedidos. Entonces, si tiene un pedido de mayor volumen y luego se te baja, obvio que la responsabilidad comercial, como te decía a mí, es mantener por lo menos el volumen de 800 a 1000 toneladas mensuales vendidas para que genere un flujo de producción relativamente, pero eso no, si lo pones a la hora de instalarlo y traduces, cambia de mes a mes diferentes piezas, diferentes pesos de piezas. Entonces no es lo mismo una nave de 50 metros de luz que necesitas una grúa para una de 20, que necesitas una grúa más pequeña o liviana. Entonces te va generando todo este tema de todo lo que tienes que tener para atenderte lo que tú vendes. Y de ahí es que resulta todo este tema y definitivamente yo te diría que con metal nace de atender 60% de gente fuera y después poco a poco irle complementando y trabajando a aceros arquitectónicos. Y y hoy en en tu día vamos a hacer ese blend. Y en tu caso, ¿cómo solucionas el hecho de que tú tienes 2 clientes, digamos así? Cliente externo, el de fuera, cliente interno, aceros. ¿Cómo lo ge porque claro, en el fondo, y lo hemos comentado en estos episodios, a veces puede ser proveedor y competencia, en algún caso. ¿Cómo resuelves tú estratégicamente eso? Mira, básicamente aquí es que como toda planificación se tiene que tener un histograma, ¿no? O sea, lo peor que tú puedes decir es, sí tengo disponible un equipo y tú lo necesitas en 2 semanas. Entonces tú tienes que ser, tienes que definir si está disponible o no está disponible. Yo creo que al final el ser correcto y ser honesto en el momento de cualquier transacción es lo que te puede llevar a tener ese tipo de socio. Y lo otro es que como tienes el historial, el histograma de equipos que vas a necesitar, sabes cuándo, en teoría, puedes proyectar cuándo vas a tener ese bache. Hoy en día la ventaja es de que por el volumen de trabajo que tenemos, la flota sí ha venido creciendo.
¿ya? En transporte Rinos actualmente ya tenemos más de 14 equipos solo en esa empresa, pero tenemos un cliente muy leal ahorita que atender. Entonces, a la misma vez, también tenemos gente de que los mismos proyectos, nosotros nos estamos siguiendo y en los mismos proyectos, mira, y no me dejaría la grúa, aunque sea un mes más, por Ujú. supuesto, ¿no? O mira, yo vi que tenía la parte aquí, tú tendrás otro equipo que yo puedo usar porque yo voy a hacer un trabajo muy similar al tuyo. Entonces, ahí se va dando el tema, digamos que en esa armonía tenemos excelente también relación. Mi papá, una persona que se relacionó muy bien en el ámbito de las estructuras y con los demás estructureros. Yo te diría que es una fábrica que también ha maquilado a muchas de nuestras competencias, em, y ha sido una forma de que no es porque te vengo a resolver, entonces tú te lo ganaste, ahora que te vaya mal. No, o sea, mucho gusto. De plano te metiste a algo que no tenías la capacidad, que me puede pasar a mí, ¿ya? Y pocas veces también han salido pequeños a ayudarme en no las obras principales, pero entonces es ese ambiente que tú dices de generar, de que al final uno, obvio que puede ser el líder del mercado, pero eso no te obliga que al final tengas que aprender algo de la gente que está produciendo menos y que a veces incluso te pueden aportar un montón, ¿no? Entonces, esta fábrica nunca ha dejado de, cuando es tocada la puerta y alguien necesita una ayuda, pues también la hemos dado. Oye, y ahora pasamos a Ark Steel. Tiene un nombre en inglés y está en Guyana. Es como, es como otra parte de la película. No es un país de habla hispana. ¿Cómo llegas? ¿Cómo llegas allá? Sé que hay un tema con un cliente nuestro muy querido, con Metalúrgica Vera. Cuéntanos cómo llegas hasta Guyana. Sí, tú mencionaste ahí Cabal Metalúrgica Vera. Nosotros tuvimos la gran experiencia de hacer un edificio, el edificio más grande que ha realizado Aceros Arquitectónicos está en Paraguay, 55,000 metros cuadrados, un parqueo en un proyecto Paseo La Galería. Una Ujú, excelente experiencia, excelentes socios. Y este socio en su momento, con el hambre de buscar negocio, lo contactan o conoce a alguien y le ofrecen que quería participar en un proyecto en República Dominicana. Y él dice, no, con mucho gusto, yo sí he hecho este edificio y te podemos hacer, pero realmente, si estamos hablando de Dominicana, bajar a cero a Paraguay, de Paraguay subirlo a Dominicana, pues no tenía sentido, ¿no? Entonces, en la mente él dice, pero ¿sabes qué? Pues tengo a mi socio en Guatemala. ¿Ya? Suena más lógico, se fabrica en Guatemala y llega a República Dominicana. Y básicamente dicho y hecho, nos visita acá y nos trae el cliente, nos presenta. Como todo, pues se ve un finder's fee, se ve o sea, las cabalidades de los negocios siempre hay que tenerlas. Al final, nunca hay que darlas porque no existen, sino es más, hay que sacarlas, platicarlas y hacer los negocios que se concreten con reglas claras. Entonces sale el proyecto, se vende la estructura metálica para un hotel y nos cae pandemia. Cae pandemia, el negocio en el 2020, el febrero se despacha el primer embarque para revisar que estuviera papelería y todo el resto de los embarques salían en abril. Marzo 18 se cierra el país, al igual que muchos de los países, y empieza el tema del COVID. ujú, Esta estructura estaba fabricada, se ujú, quedó 2 años acá. Los inversionistas, pues, eh, por situaciones que es que yo no sé internamente, pero ya no sigue la sociedad que iba a ser el edificio, tienen el edificio, se dedican a la parte, o sea, de explorar la parte hotelera y buscan ellos un país donde ir a instalar esta estructura y donde agarrar la aventura de ser hoteleros. Y ellos escogen Guyana en Georgetown. ujú. Entonces, definitivamente, si nosotros íbamos a ir a Guatemala, poner nuestro granito de arena, nuestra estructura metálica, a un país, claro, como somos de los arquitectónicos, en un país inglés, ah, trata tú de decir aceros arquitectónicos, si en español es un nombre relativamente largo, y complicado. Imagínate lo que hubiera sido en ese país. Entonces ahí sale pues, la lógica, ¿no? O sea, vámonos de nuevo, relacionemos lo que es arquitectura ah, con, con acero y sale básicamente la historia de Ark Steel. Y Ark Steel básicamente hoy ya opera, digamos, también en Guatemala, o sea, con el tema de poder relacionarnos e importar estructura como nos tocó hacerlo en el mercado de Guyana. Arken Steel es una empresa que se dedica a la instalación de estructura metálica que recibió de Guatemala, que ha recibido de India,
que ha recibido de China, que ha tenido que invertir en equipo. Actualmente tenemos como 5 grúas allá. La grúa camión, la más pequeña de 12 toneladas y la más grande de 30 toneladas, y 2 grúas torre para montar un proyecto que tenemos actualmente de 4 torres, 4 edificios y un estadio. Eh, entonces, ahí nace Arken Steel. Entonces, Arken Steel se vuelve otro emprendimiento que salió de esto, em, y que al final sí se vuelve una marca. O sea, se vuelve una marca con qué comerciar y con quién hablar ya en inglés y con quién relacionarse con empresas de fuera. Y un poco lo que te decía, el Arkan Steel fue la que me dio la pauta incluso a conocer talleres en India, a lo que nunca hubiera pensado yo que me iba a pasar en mi trayectoria, eh, y al igual que en China, ¿ya? No, Eh, pero es muy buen dato, ¿eh? El hecho de generar alianzas, el hecho de hacer negocios claros, el hecho de compartir, se ven muchos datos importantes de Acero, muy de agradecer. El hecho de renombrar, hacer el branding que sea más orientado al cliente en el país en el que vas, son muy buenas elecciones. Oye, me llama la atención también el tema, ya pasando puramente negocio, ya sé que estamos acabando, pero tengo varias preguntas a hacerte. El tema de tú tienes muchas certificaciones, la búsqueda de certificaciones como la ISO. ¿Qué buscas conseguir con las certificaciones? ¿Por qué crees que es importante el hecho de tener certificaciones? y lo que noté siempre, digamos, en este negocio es que, em, mucho es que tú me preguntas, Andrés, tú eres tus estructuras son las mejores del mercado. Uno dice que sí, ¿no? Al final, uno al final, ya sea por ego o porque al final uno contrata y trata de velar que contratas a la mejor gente, etcétera, pero realmente en el mercado está regulado y al final en el mercado hay gente y hay organizaciones que ya tienen escritas las reglas de los juegos, cómo debes de operar, cómo debes de garantizar temas de calidad. Y yo todavía recuerdo, uno, debo de admitir que, digamos, eso es de los regalos de haber trabajado con Metalúrgica Vera y ellos certificarse fueron los que pusieron y confirmaron de que era factible que una empresa de estructuras metálicas tuviera una certificación como la hizo en Ya. el tema de armado y soldado de vigas que actualmente tenemos. Entonces, ¿y para qué certificarte? O sea, ¿qué valor le puedes ver? El valor es que no venía para lo actual, sino que venía para cuando había que salir al mercado, o sea, cuando te piden y cuando tienes que salir, ya sea al Caribe, como fue el tema de Dominicana, o cuando sale la parte allí, es que estás hablando con una empresa seria, que tiene no solo su legado, su capacidad instalada de planta, pero que puede seguir normas internacionales que velen por el tema de la calidad. Entonces, este fue un reto. O sea, realmente no sé si en Centroamérica hay algún otro certificado o no, pero lo hice realmente para, uno, estar al estándar, prepararnos al futuro, y los beneficios de estar certificado no los ves en el mediano, no los ves en el corto plazo, lo ves a mediano y largo plazo. Es una inversión. Yo me recuerdo en el 2019 decir, este año no invierto yo en maquinaria, ¿ya? ¿Por qué? ¿Por qué no? O sea, porque ¿de qué me va a servir si eventualmente lo que tenemos que es realmente en certificarnos, ¿ya? Entonces, ese año, digamos que fue muy, eh, digamos que genera ese cambio. Entonces, primero tienes que investigar, tienes que definir cómo la parte ahí, revisar. Y agarré en mi cabeza que al final era un año para realmente invertir en generar el ámbito y la cultura que se requiere un programa de gestión de calidad, ¿verdad? Muy bien. Eh, Mira, tengo una pregunta antes de pasar a nuestras dos secciones finales. Tengo una pregunta más y es algo que me conversabas y que me parece totalmente lógico, pero me gustaría que compartieras. Era esa dicotomía entre pensar en kilos de acero en horas hombre. sí. Querría que me compartieras eso. ¿Cuál es tu punto de vista entre esas dos maneras de ver Ese las es, cosas? ese es un cambio que, digamos, nosotros ya tomamos un tema de acción, no solo relacionando con empresas como en Colombia o etcétera, pero a veces no dimensionamos lo que puede conllevar el lado del tema de confección. El kilo, hay dos cosas que hice, digamos, ahorita mi tercer, digamos, KPI a medir son las horas hombre y estamos haciendo el cambio. Viene mucho eso para el 2026 para darnos a conocer. Ah, si tú tienes que conocer internamente para ver qué cambios tienes que hacer, lo que no se mide no se puede mejorar. O sea, tienes un montón de razones
pasamos de kilos a piezas producidas, saber que tuviste un mes donde tuviste 17,000 piezas y produciste 800 toneladas, a saber que tuviste un mismo mes con 14,000 piezas, ¿ya? Y produciste 900, te empieza a indicar de que a veces en esa diferencia de piezas es lo que te puede garantizar tu capacidad de poder instalar lo que es el objeto total, que puede ser una bodega, que puede ser porque son nuestro producto es compuesto y a veces puedes tener por 3 toneladas o 4 toneladas paralizado todo un equipo de montar 60 toneladas. Entonces, esas dos visiones de irte, el tonelaje, como te siempre impresiona, hablamos del tema de tonelaje, te da un tema, pero yo he encontrado más representatividad en medir también la cantidad de piezas, ¿ya? Y poder decir, este año llevamos, wow, o sea, 173,000 piezas o etcétera, o sea, o lo que te dé, porque a veces las piezas chiquitas hasta suman. Y eso que no entró a tornillería, ¿no? Independientemente, lo que te va a dar, digamos, es piezas o esa trayectoria, es poder medir y buscar oportunidades donde puedes ver dónde hay que ir haciendo mejoras y puedes ir teniendo. Y también saber en qué máquina ir a comprar, porque al final tú vas y dices lo principal, ¿no? El taladro, te vas a la parte de la mesa de corte y en los accesorios pequeños. A veces el tener en una planta un Angle Master, ya, o algo que te hace eso, o placas, puede generarte mayor valor que tener y gastarte mucho dinero en máquinas grandes Ujú. que venden. Porque a veces hay máquinas que tienen dos funciones, producir y vender. O sea, no hay que engañarlos, ¿no? Impresionan. No, me parece una reflexión bien interesante y el cálculo de las piezas y las horas hombre me parece sin duda un KPI que es muy bueno que compartas. Mira, estamos ya finalizando, pero tú sabes, después de este dato de acero que nos has dado sobre el tema de las horas hombre y las piezas, te quería preguntar, oye, Andrés, ¿a quién tú estás muy bien relacionado? Eres líder de la industria. ¿A quién traemos a líderes de acero en un futuro episodio? Yo te diría de las personas, o sea, si me pones a mí a escoger, me primero porque al final me relaciono mucho pero te voy a tirar, digamos, tres ideas, tres personas que creo yo que de diferentes ángulos, ¿no? En Muy bien. Centroamérica existe Grupo Yeril, que es la familia Arauz, Ajá. eh, que es una historia de familia, están haciendo todo el esfuerzo de trabajar juntos. Y entonces creo que esa sigue ayudándote a que encuentres líderes, a fomentar eso pues, que yo no tuve el gusto y que ha de ser muy agradable trabajar juntos. Talúrica Vera, el otro, tanto Luis Vera como Gabriel, yo creo que Luis se lleva ya digamos, la invitación a ser el que ha, digamos, el que trabajamos juntos, que compartimos experiencia, Muy bien. de que tuvimos mucha relación en tema de ingeniería de detalle, que es una parte clave de. Entonces, yo también me iría si te vas a Paraguay, con Luis Vera, yo Muy bien. creía que se merece escuchar esa trayectoria y lo que al final he hecho en los últimos años, porque hasta yo me voy a ver ese episodio para ponerme al día de cosas que no. Y el otro sería la familia Walker, que está en Ok, Mérida, ok. ¿ya? Metaltech, si no estoy mal, se llama el taller, eh, que también han hecho una excelente inversión y labor en su última planta de Ajá. salir que confieso, al final la historia de acero hidráulico no muere en este taller. Yo creo que al final, en algún momento, mi padre sale de la ciudad hacia esta localidad. Esta localidad hay que llegar a un punto de 10,000, 12,000 toneladas y de ahí salir y hacer una planta porque yo te diría que en 20,000 metros cuadrados bien organizados y con tecnología de hoy se puede producir mucho más de lo que yo hago actualmente en 26. Entonces, me iría con la experiencia de los Walker en, Muy en bien. Mérida y ahí te dejaría como tres personas que creo yo que puedes ir agregando y que sea un canal para seguir gozándolo y escuchar historias. Muy bien, oye, me parece genial. Me has puesto muchos deberes, pero me parece genial. 3 invitados, me parece genial. Y una pregunta, elige una pregunta. Me has dicho lo de cómo armar la planta en el caso de los Walker, pero por ejemplo, para Luis o para Vera, ¿qué pregunta? Trasladame, ¿qué pregunta les hago? Yo lo que te diría es, la pregunta es, eh, saber cuál fue la espina, cuál fue la razón, qué vieron para que nosotros sigamos viendo decir,
obvio que yo me realicé y vi, y si nosotros somos fábricas de Lego, ¿no? Ah, como digo, enfócate más en saber si a tu hijo le gusta el Lego, para saber si le va a gustar esto, ya, que decirle qué carrera, ¿no? O sea, imagínate el dilema que voy a tener yo cuando me digan amigos, ¿y qué estudio para trabajar contigo? Sí, se da el hecho, ¿no? O sea, uno nunca sabe, pero yo te diría eso, o sea, al final es ¿qué te mueve? O sea, Muy bien. yo les compartí un poco de lo que a mí me ha movido, de lo que ha sido mi historia, de lo que me gozo, el generar negocios a través de estructura metálica. Entonces yo le diría a ellos también, ¿qué te mueve? Lo mismo le diría a los arados, ¿qué te mueve? Porque no es, ya, obvio que es un negocio que tú lo puedes ver muy rentable y puedes vivir bien, pero tiene que haber algo más ahí, ¿ya? Entonces sácales eso que a todos nos gustaría escuchar. El propósito que decía Henry, ¿verdad? El Henry del último episodio. Y tal Muy vez bien. algo que se me fue y que tú lo mencionaste, pero al final tenemos puesto como decís, todo es anaranjado, tenemos una empresa, ¿ya? Que es Transporte Rino. Esa nace, los que saben de mover carga y de grúas, etcétera, en Colombia hay una persona que se llama, que es Montejo, que es Transportes Montejo, que es uno de los que me hizo soñar en esta empresa, que lo debo montar, que tiene relacionado, porque tal vez, como dice, es decir, él ha levantado acero por todos nosotros o está acompañando en el tema acero que vale la pena, y por qué el tema rojo y por qué Rino. Entonces, algo que no te mencioné, pero yo tengo aquí una copia, ¿ya? Que se llama El Rinoceronte. ¿Qué? ¿Ya? Este libro de Scott Alexander, que tiene apenas 100 páginas, yo lo leo una vez al año. Un legado que me dejó mi padre, que lo que te hace pensar en la vida es, tú no puedes ser esa persona que se levanta desanimado, etcétera, sino que tienes que ser un rinoceronte. Tienes que ser esa persona que por convicción propia se levanta todos los días, baña, se viste, se ejercita y sale a la carga. Ujú. Entonces, ese es un legado, esa es la razón de por qué sale Transporte Rino. Y como te digo, ha sido una linda experiencia el liderar esto, en ir concluyendo y seguir. Primero Dios tenga 20 años más en este ámbito, pero no podía dejar de mencionar lo que ese libro influenció en mí y lo que él hizo a través de ese libro, que es súper recomendado para todos. Pues dato brillante para acabar, libro a leer. Se lo dejamos a todos los que nos siguen y nos ven. Oye, te quiero agradecer muchísimo, Andrés, por este formidable episodio, por todo lo que nos has compartido. La verdad que muchas gracias por habernos atendido, Líderes de Acero. No, hombre, un placer. Y como te digo, no me voy a perder los futuros y espero que al final logres con tantas personas y muchos más que tú has de conocer. Y la verdad que con aprecio lo que estás haciendo en dedicarle este espacio a lo que es las estructuras metálicas y lo que nosotros hacemos. Muchas gracias, Andrés. Ojalá que nos veamos pronto. Y nada, así llegamos al final de este episodio de Líderes de Acero. Como siempre decimos, el podcast para los que respiran estructura metálica. Como siempre quiero agradecer a Delphi en la producción, a Ana y Nelson en la edición, el fantástico trabajo que hacen cada semana. No olvides suscribirte y como siempre decimos, nos vemos puntuales y alegres la próxima semana.